Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 28 de julio de 1821, San Martín proclama la independencia del Perú. La historia de la independencia prácticamente en todos los países latinoamericanos, suramericanos, una etapa sumamente gloriosa, pero paradójicamente la del Perú justamente es una etapa muy poco gloriosa. En parte porque en Perú hubo una gran insurrección indígena a fines de la colonia, la de Túpac Amaru, que llevó entonces a partir de esa fecha, 1781, a que los criollos aterrorizados frente a la rebelión indígena se aliaran estrechamente con los españoles para aplastarla y masacrarla. Y a partir de allí se mantiene una estrecha alianza de los criollos y los españoles contra cualquier tipo de rebelión. Y por otro lado, porque Perú era exactamente el corazón del dominio español en Sudamérica. La capital, digamos, de Sudamérica era, la sede del virreinato era el Perú. Allí se concentraba lo más rancio de la aristocracia criolla y la mayor parte de las tropas españolas se concentraban también allí. Eso hacía entonces muy difícil la participación protagónica del Perú en la lucha por la independencia. Hubo sí participaciones tempranas, revueltas entre 1811 y 1815, pero todas fueron muy débiles y todas terminaron fracasando. Además, cuando uno examina a los líderes de la independencia peruana, todos fueron realistas prácticamente hasta el final y se pasaron solo en los últimos tiempos al bando patriota. Y la oligarquía peruana fue una oligarquía dirigida por traidores, por enemigos de la independencia que traicionaron a San Martín, que traicionaron a Bolívar. E incluso algunos de esos líderes de la independencia, después del triunfo de la misma, fueron enemigos de los libertadores y participaron en conspiraciones y hasta en guerras contra los propios libertadores para destruir los proyectos unitarios, particularmente el proyecto unitario de Bolívar. Es decir, que no es un periodo muy glorioso de la historia peruana, el periodo de la independencia. Ahora bien, tanto San Martín como Bolívar, San Martín que avanzaba con un proyecto liberador desde el sur y Bolívar que un poco más tarde avanzaba con un proyecto liberador desde el norte, entendieron con mucha claridad que era necesario liberar el Perú, lograr la independencia del Perú para poder consolidar la independencia de América Latina y las independencias logradas en sus propios países o en sus propios territorios. El primero que asume esa política es San Martín. San Martín, que ha consolidado de alguna forma la independencia del Río de la Plata, que ha logrado la independencia de Chile al lado de O'Higgins, no consigue mucho apoyo del Río de la Plata para liberar el Perú, porque el Río de la Plata está en otra onda, negocios con los ingleses y no le interesa mucho lo que pasa en el interior, pero sí consigue el apoyo de O'Higgins y el apoyo de Chile. Y entonces se logra organizar una expedición para lograr la liberación del Perú y se logra montar una flota cuyo líder va a ser uno de los marinos ingleses que participó en la independencia, Lord Cochrane, y esa flota va a desembarcar en septiembre de 1820 en la zona de Pisco y va a dirigirse hacia Lima. El virrey del Perú, Pezuela, propone negociar con San Martín y se hacen unos intentos de negociación que fracasan. Finalmente los otros líderes, uno de ellos, Canterac, se va hacia la sierra, La Serna se refugia, que va a ser el nuevo virrey, se refugia en el Callao, y finalmente San Martín logra entrar al Perú, a Lima. Incluso entra un poco clandestinamente a Lima una noche porque la oligarquía lo llama para conversar con él y después vienen las tropas y viene el Lord Cochrane y finalmente el 28 de julio de 1821 San Martín proclama la independencia del Perú. Pero es una independencia ficticia. Es una independencia ficticia en primer lugar porque no ha habido batallas, no ha habido peleas y las tropas españolas están enteritas, incluso La Serna, que ha estado en el Cusco, se traslada, que ha estado en el Callao, se traslada luego también a la sierra, o sea, hacia el Cusco. Es decir, que toda la sierra peruana, todo el resto del Perú sigue en manos de los españoles que tienen sus tropas enteras y los criollos empiezan ya a manipular, a tratar de perjudicar a San Martín y a llegar a acuerdos con los españoles. De tal manera que esa declaración de independencia, por importante que sea, no tiene ningún apoyo y se va a derrumbar muy pronto.
en cosa de 2 años, y sobre todo después de la entrevista de Guayaquil, San Martín se retira y prácticamente entran entonces las tropas de Sucre y de Bolívar, que son las que van a realizar realmente la independencia del Perú. Bolívar y Sucre van a enfrentar a los españoles, van a derrotar a los españoles y ganando Bolívar la batalla de Junín en agosto de 1824 y ganando Sucre la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, van finalmente a derrotar las tropas españolas y a lograr verdaderamente la independencia del Perú, además teniendo que enfrentar, como tuvo que enfrentar Bolívar, las traiciones de los líderes de la oligarquía criolla peruana, de Torre Tagle y de Riva Agüero, ambos cómplices de los españoles y traidores al proyecto de independencia. Ese fue realmente entonces el proceso de independencia del Perú, que aunque fue declarada inicialmente por San Martín el 28 de julio de 1821, solo fue realizada y consolidada después de la victoria de Sucre en Ayacucho en diciembre de 1824, con la cual terminó el dominio español sobre toda Sudamérica. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.